Las imponentes murallas de Nínive, que antes se alzaban desafiantes hacia el cielo, se deshacían ahora como castillos de arena frente a una marea implacable. El fuego, con su danza devoradora, consumía los templos que brillaban con oro, y los palacios, símbolo de un poder que se creía eterno, se reducían a cenizas. Gritos desgarradores de desesperación ahogaban los ecos del orgullo y la arrogancia que una vez resonaron por esas calles. El río, desbordado y furioso, invadía la ciudad, arrastrando cuerpos y escombros, llevándose consigo la gloria efímera de un imperio que se consideraba invencible. El rey, antaño temido y reverenciado, ahora se arrastraba entre las sombras, abandonado incluso por sus propios guardias, impotente ante el ineludible juicio que caía sobre su corona. En lo alto de una colina, la figura solitaria de Nahum observaba la catástrofe con una calma inquietante. Él lo había advertido. Su voz había resonado como un trueno en un cielo despejado. «Estoy contra ti, Nínive. Tu fin ha llegado». Pero nadie quiso escuchar. Nadie le creyó. Ahora, la ciudad que se mofaba del Altísimo era irreconocible, transformada en ruinas por el fuego y las aguas. Pero, ¿qué secreto inconfesable había detrás de tanta ira divina? ¿Qué misterio se ocultaba bajo sus cimientos, celosamente guardado por generaciones, tan terrible que ni los propios reyes osaban pronunciarlo? Acompáñenos a desentrañar el pequeño pero trascendental libro del profeta Nahum. Un relato donde las murallas de Nínive se estremecen, los gritos de opresión claman al cielo y la justicia de Dios se anuncia sin posible retorno. Prepárese para descubrir el secreto enterrado bajo las ruinas, un recordatorio eterno de que ninguna soberbia humana puede escapar al juicio del Señor. «Cuéntanos, profeta, ¿cómo comenzó tu travesía?», preguntó un anciano, su mirada sabia y profunda clavada en el hombre, cuyos ojos reflejaban tanto el peso de una carga como la luz de una esperanza. Aquí comienza la impresionante historia de Nahum, peso de Nínive, el libro de la visión de Nahumelita, Nahum 1:1. Su nombre en hebreo significa consolación, un contraste irónico con el camino espinoso que le esperaba. Nació en Elcos, una villa sencilla y apacible en Judá, una tierra impregnada de la memoria de la presencia divina. Nahum era hijo de Eliab, un hombre respetado por su piedad, y de Miriam, una mujer de corazón sensible y bondadoso. La Biblia no menciona hermanos, así que su historia se teje a partir de lo que le fue revelado. Su gente conocía bien el peso de las promesas y los juicios divinos, pues la voz de los profetas anteriores aún resonaba entre las generaciones. Desde niño, Nahum parecía poseer una mirada que iba más allá. Mientras otros niños corrían libres por los campos, él prefería escuchar los relatos de los ancianos, aprender los cánticos ancestrales y observar a los escribas que registraban la ley. Eliab, su padre, percibía esa inclinación y le advertía con sabiduría: «Hijo, la palabra del Señor es como fuego. Quien la recibe no puede esconderla, aunque le queme por dentro». Nahum escuchaba en silencio, y aun siendo joven, comprendía que había un llamado latente en lo profundo de su alma. Los años transcurrieron, y Nahum se hizo hábil en el manejo de pergaminos. Sus manos firmes y cuidadosas preservaban las palabras de los antiguos profetas. Pero al mismo tiempo, algo en su corazón parecía inquieto. Había noches en que se despertaba sobresaltado, como si voces distantes le susurraran sobre acontecimientos futuros. Cierta vez, mientras ayudaba a su madre a recoger agua del pozo, ella le dijo: «Nahum, tus ojos parecen ver más allá de las colinas. ¿Por qué tanta quietud en tu corazón?». Él respondió, sin poder ocultar su aflicción: «Madre, siento que llevo dentro de mí algo que no entiendo.
Es como si el Señor me llamara, pero aún no sé a dónde debo ir. Miriam le tomó la mano y con ternura le susurró: si es el Señor, no temas. Él mismo te dará la fuerza. Fue en ese tiempo cuando comenzaron a llegar noticias perturbadoras sobre Nínive, la capital asiria. Grande y poderosa, rodeada de altísimas murallas, famosa por sus riquezas, pero también tristemente célebre por su violencia y la sangre derramada. Mucho tiempo atrás, el profeta Jonás había anunciado juicio contra ella y por un breve período sus habitantes se habían arrepentido, pero ahora Nínive volvía a sumergirse en el orgullo desmedido y la crueldad. Dicen que en Nínive los inocentes sufren y los poderosos se regodean, murmuró Eliab una noche a la mesa. Nahum lo escuchaba en silencio, pero su corazón ardía. Fue entonces cuando las visiones comenzaron. Al acostarse, sus sueños se llenaban de imágenes inquietantes. Veía las puertas de Nínive en llamas, soldados cayendo en desesperación, ríos teñidos de rojo sangre. Las torres, tan imponentes, se desmoronaban como si fueran de barro. Niños lloraban, mujeres gritaban y el cielo parecía cerrarse sobre ellos. En la última visión no fueron solo imágenes. Una voz profunda, fuerte como un trueno, llenó su espíritu. Levántate, Nahum, proclama contra Nínive, porque el fin de esa ciudad está determinado. Al despertar, Nahum estaba cubierto de sudor frío. Sus manos temblaban, su respiración era agitada y sus ojos, anegados en lágrimas, contemplaban el vacío de la habitación. La presencia del Altísimo había atravesado su alma. Ya no era el mismo. Al día siguiente, caminando por las calles de Elcos, se mantuvo en silencio, pero su mente estaba en una batalla interna. Miriam lo percibió y le preguntó: «Hijo, ¿qué viste en tus sueños?». Él dudó, pero finalmente respondió: «Vi una ciudad en llamas, vi el juicio de Dios acercándose y oí una voz que me llamó a anunciar aquello que nadie quiere oír». Ella se estremeció. «Entonces, tu camino ya está trazado». Los días siguientes fueron de profunda angustia. ¿Cómo levantarse contra una ciudad tan poderosa? ¿Quién creería en sus palabras? Pero dentro de sí, Nahum ya sabía que no podía callar. Así como el fuego no puede ser contenido en las brasas, tampoco el mensaje de Dios podía ser ocultado. Mientras el pueblo seguía su rutina y los niños jugaban en el patio de la sinagoga, Nahum caminaba lentamente, cargando el peso de la revelación. Sabía que llegaría el momento en que tendría que alzar la voz, no solo en Elcos, sino hasta que los vientos llevaran su mensaje a los oídos de los asirios. «Padre», le dijo una vez a Eliab, «¿y si tengo que dejar esta tierra para proclamar juicio contra los enemigos de Israel?». Eliab lo miró con ojos humedecidos. «Si el Señor te llama, no mires atrás». La convicción crecía, y con ella, el temor. Nínive era temida en todo el mundo. Su furia aplastaba pueblos, su arrogancia humillaba naciones. Pero ahora Nahum comprendía que había alguien más grande que todos los reyes de la tierra. El Dios de Israel, justo y santo, había decretado el fin de aquella soberbia. Nahum cerró los ojos y susurró en oración: «Señor, solo soy polvo, pero si tu voz me llama, iré». En lo profundo de su corazón, sin embargo, aún quedaba una pregunta, una duda que lo perseguía como una sombra. «Y cuando me levante ante Nínive, ¿quién permanecerá a mi lado cuando la ciudad entera se vuelva contra mí?». «No estarás solo, hijo mío, aquel que te llamó irá delante de ti», dijo Eliab, tocando el hombro de Nahum con sus manos gastadas por el trabajo. A la mañana siguiente, el profeta dejó Elcos en silencio y oración. El viento levantaba el polvo en el camino, mientras caravanas, cargadas de mercancías y de historias, se dirigían inexorablemente hacia Nínive.
Entre los viajeros, la noticia corría de boca en boca. Un judío, un extranjero, habla con una fuerza inusitada contra la soberbia y la violencia. El nombre de Nahum, con su resonancia extraña, empezaba a circular. A un lado de la calzada, unas piedras lisas recordaban antiguos altares, vestigios de un tiempo donde quizá la fe era diferente. Nahum, al verlas, pensó en el celo de los profetas de antaño y en el amor de Dios que siempre advierte antes de asestar el golpe. «Enséñame a hablar con valentía y con compasión», pidió en un murmullo casi inaudible. Mientras tanto, la ciudad se entregaba a sus festines, mesas rebosantes, música que ahogaba las preocupaciones, risas fáciles. Los sacerdotes quemaban sus ofrendas ante ídolos de piedra y oro, y los gobernantes brindaban por su propio poder. Fuera de esos salones, los pobres miraban con ojos hambrientos. Algunos, por despecho o incredulidad, se reían del profeta. A pesar de todo, la advertencia de Nahum flotaba en el aire, imperceptible pero persistente. Los niños corrían entre las mesas recogiendo migajas, y los ancianos, con la voz cascada, contaban viejas glorias de guerra para sentirse jóvenes de nuevo. Y cuando la música subía de tono, cada conciencia buscaba ahogar su culpa por un instante. «¿Quién es ese predicador forastero?», inquirió un oficial del palacio, frunciendo el ceño. «Dicen que viene de Judá. Se llama Nahum y habla del Dios de Israel», respondió un sirviente con voz cautelosa. «El Dios de Israel. Ahora tendremos sermones en la plaza del mercado», ironizó el oficial, pero sus ojos, a pesar de la burla, se endurecieron. En el gran salón del rey, la música resonaba con fuerza. Un mensajero se inclinó con el debido respeto. «Majestad, se habla de un profeta. Repite frases de juicio, reúne pequeños grupos, señor, pero su voz tiene un peso innegable». «Pensativo. En Nínive nadie tiene tiempo para pensar», dijo el rey, y la corte estalló en risas forzadas. Luego, con un gesto seco, añadió: «Síganlo. Traigan informes detallados, sin arrestos por ahora». El rey fingió indiferencia al escuchar el nombre de Nahum, pero una punzada de inquietud le recorrió. «Junta a muchos, ¿dices?» «Sí, pequeños grupos, pero su voz tiene un peso innegable», insistió el mensajero. «Síganlo, pero sin arrestos por ahora», ordenó el rey, esbozando una sonrisa para su corte. Algunos nobles rieron, buscando complacer al monarca, pero sus miradas se cruzaron, revelando una silenciosa preocupación. Un consejero, de semblante grave, anotó los nombres de quienes se detenían a escuchar al predicador. Otro sugirió esparcir rumores y calumnias para desacreditar al forastero. El rey asintió con un breve gesto, y la orden llegó al sector de los escribas. El joven Malik recibió la encomienda: vigilar discretamente al judío, anotar sus rutas y sus palabras. «¿Entendido?», inquirió el jefe con voz áspera. «Sí, seré muy atento», respondió Malik, conteniendo una audacia incipiente. En su fuero interno, sin embargo, Malik sintió un peso nuevo. Recordó cuando aprendió las primeras letras con un maestro humilde que solía decir: «Escribir es escuchar lo que el corazón intenta callar». Ese recuerdo le hizo morder la punta de la pluma. En la plaza, Nahum alzó la voz: «Nínive, vuestros banquetes esconden un hambre de justicia». Hubo risas y abucheos. Un mercader levantó un collar de oro reluciente. «El oro no habla con tu Dios», sentenció con desprecio. «La conciencia sí habla», replicó el profeta. Una anciana, con ojos de cansancio, tocó el brazo de Nahum. «Y para quien lo ha perdido todo, hay refugio en el Altísimo», le respondió él con dulzura. Los abucheos cesaron por un instante, como si la plaza contuviera el aliento. Malik se acercó,
impulsado por una curiosidad que no podía explicar. Quería ver los ojos de aquel hombre. Encontró firmeza, sin ira, verdad, sin gritos. Pensó en su madre enferma en el barrio humilde y en los cuidados que nunca llegaban. «¿Por qué esto me conmueve tanto?», murmuró. «¿Qué has dicho, muchacho?», preguntó un guardia con voz grave. «Nada, señor, solo anoto». Al caer la tarde, los sacerdotes realizaron sus rituales junto a la puerta principal. Humo, cánticos, pasos acompasados. De lejos, Nahum dijo a unos pocos que lo escuchaban: «La idolatría es una prisión». «Vete, extranjero», gruñó un acólito. «Son solo piedras», respondió Nahum, y siguió su camino. Dos hombres susurraron entre sí: «Si provoca a los dioses, ¿por qué no cae fulminado?». «Quizá porque no habla por sí mismo», replicó el otro en voz baja. Las noticias llegaron al palacio. No teme a nada, y quienes lo escuchan se ponen serios. «Dejen que hable», dijo el rey. Luego, a solas, recordó reyes depuestos y murallas derrumbadas. El vino perdió su sabor. El rey observó la llama de una lámpara y vio en ella un temblor. Quiso reírse de sí mismo, pero la risa no acudió. Había envejecido más deprisa en los últimos inviernos, aunque nadie se atreviera a decirlo. En la calle de los artesanos, Malik encontró a Nahum. «Señor, ¿por qué vienes si sabes que te odiarán?». «Porque la verdad no odia, solo abre heridas para curarlas», dijo el profeta. «¿Y si no quieren ser curados?». «El Altísimo trabaja en el corazón más endurecido. Quien cierra la puerta no percibe el aroma del pan recién horneado». «Mis ojos están sobre ti», susurró Malik, recordando su encargo. «Yo solo puedo advertir, ya has hecho mucho, vigila tu corazón, él habla cuando todos callan». Malik asintió, y las palabras se quedaron clavadas como espinas en su memoria. En la madrugada, los guardias trazaron rutas. Si eleva el tono, lo arrestamos, y si vienen muchos a defenderlo, entonces se reirán del prisionero. Y si no se ríen, planearemos callejones, salidas, señales secretas. Querían que la ciudad se riera mientras lo silenciaban, pero nadie sabía qué haría un corazón conmovido cuando llegara la hora. En el mercado, Nahum subió a un escalón improvisado. La justicia del Señor no tarda, el río parece tranquilo, pero la corriente viene cuando llueve. ¿Y quién eres tú para anunciar una tempestad? Solo un hombre con un mensaje que no es mío. ¿De dónde viene? De quien ve lo que sucede cuando las puertas se cierran y los pobres lloran. «Anótalo todo», ordenó el jefe a Malik con impaciencia. «El rey quiere detalles, y no te dejes seducir por sus discursos. No son bonitos, son verdaderos», se le escapó a Malik. El jefe volteó el rostro incómodo, fingiendo no haber oído. Por la tarde, los mensajeros informaron: «Hay un murmullo, dicen que el dios del extranjero ve lo escondido». «Hoy no lo toquen», decidió el rey. «Quiero ver qué efecto tiene su voz al atardecer. Observen quién regresa a casa en silencio», añadió. «La palabra que permanece es más peligrosa que el grito». Malik salió con el recado, doblado y redoblado. Pensó en su madre enferma y en el pan que faltaba en casa. «Si hablo más de la cuenta, pierdo el trabajo. Si callo, pierdo el alma», murmuró para sí. Cuando la noche se apoderó de Nínive, las antorchas encendidas en las murallas bailaban con el viento. Músicos tocaban melodías vibrantes y danzarines giraban sin cesar. La ciudad cantaba, intentando ahogar sus propios temores. Nahum, ajeno al jolgorio, caminaba entre los callejones sombríos. «Señor, guarda a los humildes, abre los ojos ciegos, deshaz las cadenas», oraba en silencio. Las sombras danzaban en las paredes y un perro ladraba al vacío. Un niño le preguntó a su padre por qué aquel forastero hablaba de justicia y no de oro.
Porque el oro no alimenta el alma, respondió el hombre, sorprendido por su propia respuesta. En lo alto, el rey observaba el bullicio de la fiesta que llegaba hasta sus aposentos. Fingía calma, pero sus dedos tamborileaban impacientes en el trono. «Capitán, vigilad cada paso de ese predicador. Si la multitud reacciona de un modo que no me agrada, silenciadlo. ¿Cómo deseáis, majestad? Sin alardes, sin sangre, solo silencio». En la plaza, ahora desierta, Malik se sentó en el escalón donde el profeta había hablado. El cielo estaba despejado, pero no su corazón. Detrás de él, unos pasos. «¿Qué haces aquí?», preguntó un guardia. Solo escribo», balbuceó Malik. «Pues escribe esto. La orden es silenciar al extranjero, y que sea cuando la ciudad esté más ruidosa, para que nadie se dé cuenta». Nahum elevó los ojos al firmamento. «Altísimo, tu palabra es más alta que las murallas. Tu mano sostiene a quien te teme». En el palacio, el rey apretaba los puños. En los callejones, las espadas eran contadas. En la plaza, el joven Malik temblaba. ¿Y si el silencio que tanto deseaban se volvía contra ellos? ¿Quién osaría decirle al rey que lo que nace del cielo no puede ser acallado? Lo que nace del cielo, cuando la ciudad duerme, parece que hasta las piedras quieren hablar, dijo Nahum en voz baja, mientras caminaba junto a Malik por las húmedas callejuelas de Nínive. La luna apenas iluminaba los recovecos y el humo de los sacrificios aún se esparcía en el aire, mezclándose con el olor de los mercados, creando un ambiente denso que parecía ahogar. Malik, con su rollo de anotaciones apretado contra el pecho, miraba al suelo empedrado y no lograba apartar de su mente las palabras que había escuchado el día anterior. «Profeta, hablaste de crímenes enterrados». Su voz salió temblorosa. «¿A qué te referías exactamente?». Nahum se detuvo frente a una pared de ladrillos gastados y pasó la mano por la superficie áspera. «Esta ciudad ha erigido su fuerza sobre sangre inocente. Cuando construyeron los cimientos, enterraron vivos a esclavos y cautivos. El grito de ellos subió al cielo y el Señor lo escuchó. Piensan que el tiempo lo borra, pero el cielo no olvida». Malik se estremeció. Desde niño, había oído rumores sobre rituales macabros realizados por los constructores de Nínive. Algunos decían que había huesos escondidos bajo las fundaciones, otros que los gritos de los sacrificados podían oírse en las madrugadas más silenciosas. Siempre los había considerado exageraciones de ancianos. Ahora, al escuchar al profeta, todo parecía demasiado real. «¿Y si el rey se entera de que hablas de estas cosas?», preguntó, mirando a su alrededor, temiendo que los guardias aparecieran de la nada. «El rey puede ordenar que silencien mi voz», respondió Nahum con firmeza, «pero no puede silenciar las voces que claman desde la tierra». Continuaron andando. Pasaron junto a un grupo de borrachos que reían a carcajadas cerca de una taberna. Uno de ellos señaló a Nahum y se burló. «Mirad al extranjero, seguro busca fantasmas en el suelo». Todos rieron. Malik bajó la cabeza avergonzado, pero Nahum siguió como si no los hubiera oído. Más adelante, ya lejos de las risas, Malik se detuvo. «Profeta, ¿y si todo esto es solo una leyenda?». Nahum se giró y fijó sus ojos en él. «Las leyendas no pesan en el corazón, hijo. Solo la verdad puede quemar así». Las palabras calaron hondo. Malik no pudo responder. Recordaba a su madre, frágil en su lecho, siempre diciendo que el corazón sabía lo que los ojos no veían. Aquello ahora tenía un sentido inquietante. Llegaron a una plaza abandonada. El viento silbaba entre columnas rotas y el silencio parecía más grande que el espacio. Nahum alzó la voz. «Malik, ¿sabes por qué el Señor envía a un profeta?». «Para advertir al pueblo», respondió el joven vacilante.
para dar una oportunidad de arrepentimiento, pero cuando la advertencia es ignorada, el juicio cae con fuerza. Malik cerró los ojos por un instante. Su lealtad a la ciudad pesaba. Había crecido allí, había aprendido a escribir allí. Tenía amigos, vecinos, pero al mismo tiempo, lo que había oído no podía borrarse. La conciencia ahora le pesaba. Si le cuento al palacio lo que escucho de ti, recibiré recompensas, murmuró Malik. Pero si lo oculto, puedo ser acusado de traición. ¿Qué te pide tu corazón?, preguntó Nahum. Mi corazón, no lo sé, parece dividido en dos. Nahum se acercó y habló con calma. No elijas por miedo. El miedo pertenece a los hombres. Elige por la verdad, y el Señor cuidará de ti. En ese momento pasos resonaron a lo lejos. 2 guardias patrullaban la calle. Malik se paralizó de terror, pero Nahum solo levantó la cabeza y siguió adelante. Los hombres pasaron, miraron de soslayo, pero no dijeron nada. ¿Cómo puedes andar sin miedo?, preguntó el joven impresionado. Porque no estoy solo. Quien lleva la palabra del Altísimo tiene la compañía del propio Altísimo. El silencio volvió a dominar la plaza. Malik miró el cielo estrellado y preguntó en voz baja: si los cimientos están manchados de sangre, ¿hasta cuándo resistirá el techo de la ciudad? Hasta el día en que el Señor diga: basta. El corazón de Malik latía acelerado. Pensó en sus obligaciones con el palacio. El rey lo había puesto entre los que observaban al profeta. Si no informaba de nada sería sospechoso. Pero ¿cómo escribir lo que sentía? ¿Cómo relatar que cada vez que escuchaba a Nahum era como si su propia alma se desnudara ante la luz? Esa noche volvió a casa en silencio. Se sentó junto a su madre, que respiraba con dificultad. Hijo, tus ojos están diferentes. ¿Qué te ocurre? He oído cosas que no puedo olvidar, madre. Es como si toda la ciudad estuviera construida sobre un secreto terrible. Ella lo miró con ternura y dijo: no temas a la verdad, teme a la mentira que nos hace vivir como ciegos. Al día siguiente, encontró a Nahum de nuevo. Estaban cerca de un canal donde las mujeres lavaban la ropa. El sonido del agua golpeando las piedras se mezclaba con las voces femeninas. Malik habló en voz baja: profeta, soñé esta noche que las piedras se movían y de debajo de ellas salían esqueletos. El Señor está abriendo tus ojos, respondió Nahum. Te muestra lo que está escondido para que elijas de qué lado estarás. Malik permaneció en silencio. Su corazón luchaba. Amaba su ciudad, pero no podía ignorar las visiones, ni la fuerza de aquellas palabras. Sentía que la ruina era inevitable, pero no quería admitirlo. Entonces, ¿ya no hay esperanza para Nínive?, preguntó casi en un susurro. Nahum posó su mano sobre su hombro. Hay esperanza para quien se vuelve al Señor, pero para la ciudad entera, los días están contados. Malik respiró hondo, intentando asimilarlo, pero dentro de él crecía la angustia. ¿Cómo podría seguir sirviendo al palacio y al mismo tiempo escuchando la voz del profeta? Sabía que tarde o temprano tendría que elegir. Mientras caminaban de regreso, oyeron a lo lejos tambores y cánticos de un nuevo banquete. La ciudad parecía reír ante la advertencia de Dios. Malik sintió que sus piernas pesaban. Estaba atrapado entre 2 mundos. Miró a Nahum con los ojos llenos de duda y preguntó: ¿y cuando el juicio caiga de verdad, profeta, estaré entre los que huyen o entre los que escuchan hasta el final? Escucharás hasta el final. Permanece anclado a la verdad, Malik, y no te extraviarás cuando el clamor de la ciudad te ensordezca, sentenció Nahum, emergiendo de un callejón donde la penumbra era casi tangible. El joven tragó saliva, sintiendo que la inquietud persistía, aunque la confianza del profeta era un faro.
Nínive se despertaba entre la bruma del incienso, el efluvio del vino y el estruendo de las trompetas. En cada recodo, centinelas. En cada ventana, miradas inquisitivas. «Hoy no te exijo fe», prosiguió Nahum, «solo te pido que observes». «¿Observar?», repitió Malik, aferrando con fuerza el rollo contra su pecho. «Un anciano, al que muchos tildan de demente, pero que yo considero justo, resguarda la evidencia. Él conoce el lecho donde reposan las pruebas». Atravesaron la concurrida calle de los artesanos y llegaron a un pórtico desgastado, adornado con símbolos ancestrales. Sobre una losa de piedra, un hombre de barba cana y ojos penetrantes, Harith, parecía aguardarles desde las primeras luces del alba. Su bastón reposaba sereno en sus manos y su vestimenta era humilde. «Paz, Harith», saludó Nahum. «Paz, profeta». «¿Es este el joven?», inquirió el anciano. «Soy Malik», se presentó el muchacho haciendo una leve reverencia. «No me honres con gestos, hijo. Honra la verdad. Sígueme». Penetraron en un corredor angosto y descendieron por una escalera serpenteante. Al final, una puerta baja y discreta. Harith extrajo una pequeña llave de su ropaje, la sopesó con un gesto cargado de significado y la giró despacio. El sonido del cerrojo, un crujido ancestral, pareció abrir un portal a la memoria oculta. Aquí, los sacerdotes custodian lo que jamás exponen en sus celebraciones, reveló el anciano. Libros de cuentas secretas, misivas de guerra, confesiones silenciadas, planos de construcciones, listas de nombres, demasiados nombres. Malik sintió una punzada en el pecho. De aquellos que ingresaron y nunca retornaron, y de quienes estamparon su rúbrica para que así fuera. Empujaron la puerta. El aire en el interior era frío, denso, cargado de historia. Harith señaló un número raspado y burdamente reescrito en un pergamino. Nahum se inclinó. «Alteraron el registro», afirmó el profeta. «Disimularon la culpa en una maraña de cifras». «¿Por qué?», inquirió Malik, con la voz apenas audible. «Porque el peso de la conciencia es insoportable», respondió Harith. «Y porque suponen que el Eterno no escudriña con atención». Otros rollos exhibían la misma patrón, obras, nombres, marcas. En algunos, la tinta parecía desvanecida por el rastro de lágrimas. Malik sintió que su pecho se cerraba. Esto no eran meras palabras, era evidencia tangible. «¿Lo percibes, hijo?», dijo Nahum. «El juicio no es un soplo al azar». Malik apenas pudo balbucear. «¿Entonces yo, sin saberlo, servía a quienes ocultaban esto?». Algunos sabían a ciencia cierta, otros prefirieron la ceguera voluntaria, sentenció Harith. «Así es como las ciudades se adormecen en su complacencia. Necesito una prueba que el palacio no pueda refutar», declaró Malik con una determinación creciente. «Entonces, ven», respondió el anciano. «Hay una caja con sellos dobles. Su elocuencia es irrefutable». Malik abrió el compartimento principal. En su interior, listas minuciosas, firmas autorizadas, fechas exactas y los nombres de aquellos seleccionados para formar parte de los cimientos. Una lágrima solitaria cayó, dejando su huella en la cera del sello. «Ahora, elige tu camino», dijo Harith. Malik cerró los ojos, exhaló profundamente. La totalidad de Nínive pareció posarse sobre sus hombros. Al abrirlos, encontró a Nahum y al anciano observándolo con la solemnidad de dos guardianes. «Necesito ver los registros relacionados con el río», solicitó. «Aquí están», dijo Harith, extendiendo otro rollo. «Órdenes para las bases de las construcciones ribereñas, con el sello oficial del palacio». Malik leyó lentamente. El sello inconfundible estaba allí. El nombre de un alto funcionario también. «Esto es suficiente», dijo, con la voz apenas sostenida.
Esto grita más fuerte que mi propio miedo. Grita porque es la verdad, respondió Nahum. El profeta posó su mano sobre el hombro del joven, hablando con una dulzura inesperada. La valentía no brota ya formada. Nace como una pequeña semilla y crece con cada decisión que abraza la verdad. Si nos descubren, jamás llegaremos a la puerta, advirtió Malik. Camina como quien nada debe, replicó Nahum. El miedo es ruidoso. Harith señaló un desvío. ¿Es por aquí? Conozco un sendero oculto que lleva al acueducto. Desde allí podremos observar la puerta sin atravesar la plaza principal. Mientras avanzaban, el estruendo distante del palacio se intensificaba. De repente, 3 guardias surgieron de un arco. ¡Alto!, gritó el primero. Harith empujó a Malik detrás de un pilar y se enfrentó a los hombres con una serenidad asombrosa. He escuchado que existen registros que no pertenecen a los hombres, sino a Dios, y que las manos que los destruyen aprenderán muy tarde a rendir cuentas. El primer guardia titubeó, el segundo avanzó, el tercero hizo una señal, cerquen. Harith susurró a Malik, ¡al acueducto, ahora! Malik corrió por el estrecho pasadizo. Detrás de él, el estrépito de armaduras y las órdenes perentorias. ¿Aún lo conservas?, preguntó Nahum. Sí, respondió Malik. Entonces tenemos lo esencial. Pasaron por un recodo y las voces de sus perseguidores se acercaban. Harith volvió a encajar la reja por dentro con su bastón, sellando el paso. Hoy somos libres como pájaros, dijo Harith, respondiendo a una pregunta implícita. No hay escape, se lamentó Malik. Entonces entraremos para salir, afirmó el profeta con una fe inquebrantable. El sargento alzó la mano. 3, avancen. Corrieron. El rollo estuvo a punto de caer. Malik lo sujetó con los dientes por un instante y lo aferró de nuevo con ambas manos. ¡Al puente!, gritó Harith. «Capturad al judío, capturad al anciano». «Ahora lo entendemos», murmuró Harith, mirando a Nahum con una sonrisa teñida de melancolía. «Tú eres la voz del rey», dijo, asumiendo su papel. «¿Y tú, la roca inquebrantable?», replicó el profeta, comprendiendo el sacrificio. Harith señaló un desvío. «¿Es por aquí? Conozco un patio que conduce al acueducto. Desde allí avistaremos la puerta sin cruzar la plaza principal». Mientras avanzaban, el rugido del palacio crecía, ominoso. Un sargento repetía las señales con precisión militar. 2 golpes para cercar, 3 para avanzar, silencio para entrar. En el atrio, el rey los esperaba con el rostro lívido. «¿Dónde está el anciano?», preguntó con una voz tensa y cargada de amenaza. «Cayó para que yo ascendiera», respondió Malik con una audacia que lo sorprendió a sí mismo. «Cayó en el templo». Los sacerdotes se removieron, inquietos. «Es una patraña», espetó uno. «Patraña es llamar ofrenda al llanto», replicó Nahum, con una calma desarmante. «¿Traes documentos?», inquirió el rey, con la mirada clavada en Malik. «Traigo sellos y nombres», dijo Malik, exhibiendo los rollos cuya verdad era innegable. Harith se aferró al barandal y con su bastón bloqueó una vez más la ascensión de los soldados. «Por aquí no pasaréis». «Derribadlo», rugió el jefe. 3 cuerpos se abalanzaron simultáneamente. Harith dio un paso y se dejó caer sobre ellos, atravesando el vano como una compuerta viviente. Un sacrificio consciente. La lámpara se apagó. El sótano quedó sumido en la oscuridad y la humedad, con un hedor a hierro y presagio. Malik corrió por la escalera, sollozando, hasta la estrecha y oculta pasarela del ala de servicio. «No venderás tu alma», susurró una voz desde la escalera, casi inaudible en la penumbra. El pesado cerrojo gimió y la puerta se abrió lentamente. La pequeña llama de una antorcha reveló el rostro de Harith.
¿Estás vivo?, exclamó Malik con asombro, una mezcla de alivio y confusión. Lo suficiente para sacarte de aquí, respondió el anciano con una chispa en los ojos. Si él no te escucha, la verdad aún hablará por ti, dijo Nahum, posando una mano tranquilizadora en el hombro de Malik. El joven aferró el rollo sellado, sintiéndolo como un ascua ardiente entre sus manos. Iremos juntos hasta el atrio del palacio, sentenció el anciano. Salieron a las calles estrechas, donde la sombra de los edificios parecía susurrar historias antiguas. Conozco un barrio olvidado, dijo Harith. Allí residen aquellos que los nobles prefieren ignorar. Hay una mujer cuya estirpe fue perseguida. Dicen que ella custodia fragmentos de nombres perdidos. Llegaron a un callejón sinuoso y Harith golpeó 3 veces la puerta con un ritmo pausado. ¿Quién llama?, preguntó una voz firme, pero teñida por los años. Hijos de la verdad, madre, respondió Harith. Necesitamos escuchar lo que el dolor ha grabado. La puerta se abrió, revelando a una mujer de cabellos blancos, como la nieve y ojos vivaces, apoyada en un bastón de olivo. Su rostro era un mapa de experiencias profundas. Me llamo Noema, dijo la mujer. ¿Quiénes sois vosotros? Gente que ha visto rollos con sellos, explicó Harith, y que precisa de un recuerdo que el rey no pueda tildar de papel insustancial. Los rollos relatan lo que mis huesos no olvidan. ¿Por qué venís ahora, después de tanto tiempo? Porque el profeta ha sido apresado, dijo Malik, con la voz cargada de pesar, y porque el trono sueña con ríos de sangre, pero cuando una casa se edifica sobre la injusticia, incluso el sueño se convierte en juez. ¿Qué queréis de mí?, preguntó Noema, su mirada escrutadora. La verdad, dijo Harith, la verdad de Pedacén, desde el principio hasta el amargo final. Noema respiró hondo, como quien se sumerge en aguas profundas de la memoria. Sus dedos acariciaron una franja de tela colgada en la pared. Esta tira guarda hilos de ropas cortadas la noche más larga. Mi madre recogió los pedazos. Ella decía, si el templo manda callar, que el tejido hable. Malik rozó la trama con sus dedos, sintiendo nudos duros como pequeños tumores de dolor. ¿Cuántos fueron?, preguntó, apenas un susurro. Más de los que mis manos pueden contar sin derramar lágrimas. La orden llegó antes del amanecer. Se llevaron a los hombres al patio del templo, silenciaron las bocas de las mujeres, arrancaron a los niños de los brazos de sus madres y contaron en la oscuridad. Luego lo llamaron un voto. Noema, hemos traído pruebas escritas, pero el trono las descarta como mentiras, explicó Malik. ¿Qué posees que no pueda ser consumido por el fuego? La mujer se levantó lentamente, se dirigió a un baúl antiguo y retiró un envoltorio de cuero. Dentro, un anillo roto y una pulsera descolorida. Esto fue hallado en la fosa común cuando las lluvias abrieron la tierra. Este anillo perteneció al padre de mi abuelo. Esta pulsera es de una niña que nunca salió de aquel patio. Harith tocó los objetos con reverencia. El rey debe escucharte, el rey debe sentir la vergüenza. Iré, mis piernas son viejas, pero aún ando. Iremos contigo, dijo Harith. Si nos detienen, mostraremos los sellos. Si se ríen, mostraremos el anillo. Noema señaló una línea en la franja de tela. Este hilo es del manto de mi tío. Corrió hacia el portón, intentó esconder a los niños en una cesta. Cuando mi madre gritó, el sacerdote alzó la mano para silenciarla, y el canto continuó. El canto no permitió que se apretaran los puños. Cantaron al dios de la guerra. La noche se hizo eterna porque silenciaron el lamento. Orden real, ningún lamento hasta el amanecer, dijo Harith, recordando el pasaje del rollo.
¿Lo recordaste bien? Mi abuelo lo repetía con los dientes apretados, grabado en su memoria. La entrada al palacio se alzó ante ellos, imponente. Los guardias, formando una barrera infranqueable con sus lanzas cruzadas, les cerraron el paso. «¿Qué os trae por aquí?», inquirió un capitán, con voz de granito. «La presencia del monarca», respondió Harith con una calma que desarmaba. «Portamos la verdad en la palabra y la prueba en la mano». «Nadie accede sin real convocatoria», espetó el guardia. «Yo llevo en mis labios nombres que él mandó al olvido», replicó Harith. La seguridad del sargento flaqueó. Su gesto se transformó al ver la pequeña pulsera infantil que Noema, con gesto firme, le mostró. Un ademán indicó la espera. Al poco, el mensajero real regresó, señalando con un dedo hacia el patio interior. «Adelante. Solo portamos un pedazo de tela y el recuerdo que en ella habita», afirmó Noema, su voz digna a pesar de la humildad. Traspasaron el umbral. Malik se inclinó hacia Noema y le susurró: «Y si el rey se burla, ¿qué harás?». «Pronunciaré cada nombre uno a uno, sin pausa, hasta que mi voz se extinga», respondió ella, su resolución tan sólida como las piedras de Nínive. Se detuvieron frente al gran portal que daba a la sala del trono. El heraldo anunció su llegada y el vasto patio pareció contener la respiración. Noema exhibió el anillo partido y la pulsera. «Este anillo es el eco del nombre de mi abuelo y esta pulsera, la memoria del pulso de una niña del valle», declaró. «Quien ose desmentir esto, deberá acallar también el lamento eterno de las madres», añadió Harith, su voz resonando con autoridad. Malik sintió cómo el peso de la culpa de la ciudad se extendía más allá de sus calles, hundiéndose en lo más profundo de su ser. El rey, con el rostro demacrado, tenía la mirada perdida en un abismo de ojeras. Dos sacerdotes flanqueaban el trono, impávidos. Noema dio un paso al frente, levantó la tira de tela y volvió a mostrar el anillo quebrado y la diminuta pulsera. «Traigo una historia que las llamas no pudieron devorar», afirmó. «Historia sin el sello del poder es solo un susurro al viento», replicó el sacerdote principal con un desdén apenas velado. «Y el viento», contestó Harith con agudeza, «también transporta las cenizas, y las cenizas, a su vez, revelan lo que consumió el fuego». «Habla», ordenó el rey, con un tono que denotaba un agotamiento profundo. Noema comenzó a desgranar nombres, como un rosario de almas perdidas, uno tras otro, con una cadencia solemne. La inmensa sala se sumió en un silencio sepulcral. Malik, con los dedos temblorosos, registraba cada palabra. Un capitán, de rostro familiar, bajó la vista, incapaz de sostener la mirada de la anciana. Nahum, conducido momentáneamente entre guardias, alzó la cabeza y murmuró: «La sangre clama desde la tierra». Cuando Noema concluyó su relato, el rey extendió la mano hacia los rollos, los leyó, los cerró, los reabrió, una y otra vez, buscando quizá un error, una escapatoria. El monarca se llevó una mano a la frente. Por un breve instante, su semblante se suavizó, asumiendo la expresión de un niño vulnerable y asustado. Luego, una máscara de dureza volvió a cubrirlo. «Retírate, profeta», le dijo a Nahum. «Necesito sopesar esto». Nahum fue retirado. El sargento dirigió a Malik una sonrisa burlona. «El rey desea verte al amanecer, en el portón este, solo, sin rollos, un mero intercambio de consejos». «Es una celada», advirtió la intuición de Malik. «Pero, ¿y si es la única oportunidad de la verdad?» «¿Acudirás al portón este?», inquirió uno de los guardias, con una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «Sí, iré», respondió Malik, con una convicción que le sorprendió a sí mismo.
La sonrisa del guardia se tornó en una orden implícita. Detrás de las columnas surgieron 3 soldados con ropajes discretos. Un saco áspero cayó sobre el rostro del joven. Todo se sumió en la oscuridad. «Dinos dónde ocultas los rollos. Te juro por mi vida que tu madre vivirá». «Mi madre reside en las manos de Dios», respondió Malik con voz ahogada. «Dios no se halla en este lugar», replicó el interrogador con un tono de crueldad. «Olvidaste dónde está Él», fue la respuesta desafiante de Malik. El sacerdote, presente en la sombra, respiró hondo. «Mis noches están pobladas de horrores», confesó en un momento de debilidad. Malik fue conducido a una vivienda abandonada en el barrio de los curtidores. El jefe de los guardias regresó con cuerdas nuevas. «Amarradlo con más fuerza. Por las sendas del curtume, llévenlo al patio trasero del templo. Allí nadie nos verá». Nahum, con grilletes en las muñecas, ascendió la escalinata flanqueada por las lanzas. Caminaba sin prisa, irradiando una serena dignidad. El rey lo esperaba, con el rostro pétreo y los ojos cargados de fatiga. «Dicen que tu voz anuncia la ruina de mi ciudad». «Mi ciudad es una fortaleza inexpugnable», replicó el monarca. «Una fortaleza no se erige sobre la sangre derramada», respondió Nahum. «El Altísimo sopesa lo que se oculta en los cimientos». «¿Qué demanda tu Dios de mí?», preguntó el rey, su voz quebrada por un cansancio milenario. «Que te postres, que rompas los sellos de la ocultación, que devuelvas el nombre a los sin nombre y que restaures el derecho a los desposeídos», contestó el profeta. El rey buscó alivio en la copa, bebió, volvió a recostarse en su lecho y el sueño lo venció. Antes del alba, el rey volvió a soñar. Se hallaba en lo alto de las murallas, contemplando un horizonte sombrío. El viento traía consigo el lamento infantil y las plegarias silenciosas de las mujeres. A lo lejos, un ejército espectral aguardaba en el horizonte. «Traed al prisionero al amanecer», ordenó con voz ronca al despertar. «Habla», dijo el rey a Nahum. «Tu sueño te ha desvelado lo que tu vigilia se negaba a ver», dijo Nahum. «Esta ciudad sembró la muerte en sus cimientos más profundos y ahora recoge el miedo en cada una de sus noches de desvelo». Un heraldo irrumpió en la sala, agitado. «Majestad, un joven escriba solicita audiencia, porta rollos con sellos del templo y del palacio». El rey frunció el ceño. La mención de los sellos le provocó una punzada en el estómago, como una piedra que cae. Trajeron a Nahum, aún encadenado. A pesar de las heridas, su porte era inquebrantable. «Dime qué debo hacer», dijo el rey, como quien suplica una respuesta a su propio reflejo. «Quebrantar los sellos, confesar el pecado, restituir lo arrebatado y doblar la rodilla en humillación», respondió Nahum, su voz clara y rotunda. El rey comenzó a caminar en círculos. La sala parecía encogerse con cada paso. Se detuvo junto a las mesas, deslizó los dedos por los rollos, sintiendo la frialdad de la cera y, en contraste, el ardor de su propia culpa. «¿Qué destino me aguarda si me niego?», preguntó, arrastrando las palabras. «Verás tus peores pesadillas manifestarse a plena luz del día», dijo Nahum. Se hizo un silencio denso y prolongado. «Entrégame un rollo», ordenó el rey finalmente. Malik le entregó el primero. El rey leyó 3 líneas y se detuvo, su mirada fija en el pergamino. «¿Quién me ha infligido esto?». «Nadie te obligó», dijo Harith, su voz desprovista de rencor. «Tú mismo elegiste tu camino». «¿Puedo acaso elegir de nuevo?», preguntó. El rey, su voz casi un lamento infantil. «No puedes», dijo Nahum, con una solemnidad inquebrantable, «pero mientras respires sí puedes actuar». El rey apretó los ojos. «Si rompo estos sellos ahora mismo y ordeno que se lean ante toda la plaza, ¿caerá sobre mí la ira de los hombres o la misericordia de Dios, profeta?».
El monarca se llevó una mano a la frente buscando un amparo que ya no existía. Un estruendo sordo se acercó y una fina capa de polvo, como ceniza tardía, se desprendió del techo. En la plaza, un murmullo creciente anticipaba el caos. La tira de tela de Noema, cargada de historia, flotó en el aire, danzando en un viento ominoso. «Ahora, señor», exclamó Nahum, su voz urgente, «mientras aún quede un instante». Abajo, en la plaza, los corazones palpitaban al unísono, y los niños, con ojos asustados, preguntaban a los ancianos por qué aquellos nombres olvidados habían regresado. ¿El sello se rompió, incluso frente a la multitud?, preguntó Noema, su voz apenas un susurro ahogado, mientras la plaza aún resonaba con gritos de alarma y pasos atropellados. «Se rompió y el cielo mismo gimió en respuesta», contestó Malik, con la mirada fija en las murallas que vibraban, como si la propia Nínive estuviera exhalando su último aliento. Desde el horizonte, una masa oscura avanzaba con una velocidad sobrenatural. Una plaga de langostas, densa como una columna de humo, se cernía sobre los campos verdes, devorando la vida a su paso. «Son presagios», gritó un anciano en la plaza, con la voz rasgada por el terror. «El Señor ha declarado la guerra contra nosotros». Sacerdotes aturdidos corrieron hacia el gran templo, encendieron incienso, golpearon tambores frenéticamente, ofrecieron palomas y cabritos, pero las ofrendas caían muertas antes de alcanzar el altar. «No serán estas piedras vuestra salvación. El cielo habla, y el Señor reclama la sangre que ha regado estas calles». Relámpagos rasgaron el firmamento sin que una sola gota de lluvia cayera. El trueno impactó como un martillo sobre las murallas y un grito unánime de terror se alzó desde la plaza. El río Tigris, que fluía cerca, se desbordó repentinamente. Las aguas se tiñeron de una espuma rojiza, como si fueran de sangre. «Majestad», exclamó uno de los guardias, arrodillándose ante el rey, «el pueblo clama por vuestra palabra». «¿Y qué les diré?», preguntó el monarca al borde del llanto. «Dile lo que ya has oído», respondió Malik con voz firme. «No es doblar la rodilla. Ante el viento lo que traerá la paz. Es necesario rasgar el corazón ante el Señor». Noema levantó la media tira de tela, símbolo de una verdad silenciada. Entonces, la segunda calamidad se abatió sobre ellos. Un viento abrasador, como el aliento de un horno, sopló desde el desierto. El calor quemaba la piel como brasas ardientes. Las fuentes se secaron en cuestión de instantes. El agua desapareció. «¿Qué será de mí?», murmuró el rey casi para sí mismo. Nahum se acercó, encadenado, pero erguido, y con una dignidad imponente. «¿Qué será de ti dependerá de la respuesta que aún no has dado? ¿Seguirás anclado en tu orgullo o te postrarás ante el Dios que ya ha descendido contra tu ciudad? Ni siquiera fuiste dueño de tu propio destino», sentenció Malik, enfrentando al rey con su propia verdad. El sonido distante del río crecía, transformándose en un rugido bestial. No era solo la corriente desbocada, era el estruendo de miles de pies marchando a lo largo de las aguas. Guardias, pálidos de terror, subieron corriendo las escaleras. «¡Majestad!», gritó uno, la voz quebrada. «El enemigo cruza el río». Otro sin aliento añadió: «Las puertas del norte ceden». El rey golpeó su cetro contra el suelo, pero su voz, ahogada, no pudo articular una orden. «Sujetad las puertas, Nínive es invencible». «No es el enemigo quien te derriba, majestad, es el Señor quien abre el camino contra la arrogancia», dijo Nahum con voz profética. El estruendo aumentó. Torres enteras se tambaleaban con violencia. Un trueno resonó junto al impacto atronador de las aguas. La muralla norte se desmoronaba, capa tras capa. Soldados enemigos irrumpieron en oleadas interminables.
El rey se aferró a una idea, desesperado, como un náufrago a una tabla. Sí, sí, llevadme ahora. El trono puede esperar, pero mi vida no. Los guardias dudaron, algunos retrocedieron. El capitán más antiguo clavó sus ojos en el rey. Majestad, ya no tenéis ciudad, ni pueblo, ni trono. El rey cayó de rodillas, no en adoración, sino aplastado por el peso de su propio miedo. Así perece toda la soberbia ante el Señor. Noema alzó la tira de tela, el único vestigio de Harith. El Señor desgarra la mentira como un paño viejo. Las murallas restantes cayeron en cascada, una tras otra. La ciudad entera se desmembró ante los ojos de todos. Nahum alzó su voz por encima del estruendo de las piedras. Lo que el Señor prometió se ha cumplido. La ciudad que se jactaba de ser eterna no verá un nuevo amanecer. El rey cayó de rodillas, pero no en adoración. Cayó aplastado por su propio terror, un miedo que lo consumía desde dentro. Lo peor no fue solo la sangre en los cimientos, susurró Harith con un hilo de voz, revelando una culpa aún mayor, profundamente oculta. Nahum inclinó la cabeza, atento. Noema miró hacia el norte, más allá de las murallas destrozadas. En innumerables ocasiones caravanas enteras buscaron refugio aquí. No simplemente desaparecieron, dijo Noema. Fueron aniquiladas, no en una guerra justa, sino por pura vanidad. Se ordenó silenciar sus lenguas, quemar sus cosechas, llevarse a sus hijos. Los templos, con crueldad, cantaron victoria. El pueblo aplaudió. El suelo guarda la memoria, dijo Nahum, y Dios la lee como un libro abierto. Se dirigieron al patio del templo, ahora sin techo. Bajo unos escalones partidos, el agua había abierto la tierra, exponiendo jarros con sellos rotos. Malik se arrodilló y retiró un rollo cubierto de hollín. «Lee», pidió Noema. Malik sopló el polvo y desenrolló una sección del texto. En el 10º año de Belasar, marchamos contra el pueblo de Eu. No tenían murallas, no tenían rey. Matamos a los hombres, tomamos a los niños, quemamos a las mujeres en los hornos y esparcimos su lengua en el polvo. Nahum cerró los ojos por un instante con una profunda tristeza. Aquí está el secreto central, dijo. El exterminio sistemático de pueblos inocentes, olvidado por los hombres, pero recordado eternamente por Dios. Esto no es solo pergamino, articuló Malik, arrodillándose sobre la tierra revuelta. El suelo mismo clama lo que fue hecho. Nahum posó una mano en el hombro del joven. El Señor llevó la cuenta, uno por uno. La tarde se tiñó de un rojo crepuscular. El fuego, extenuado, aún no se rendía, y el viento esparcía las últimas brasas hacia el poniente. Malik pensó en Harith y en la primera palabra que había copiado siendo niño: justicia. El pueblo inquiere qué queda, dijo Noema, con la mirada perdida en las ruinas. Queda por relatar la verdad completa, respondió Malik. Queda no repetir el error. ¿Cómo evitar que se reincida?, preguntó un capitán que se acercaba, la voz cargada de escepticismo. Narrando, sentenció Nahum, de pie en el centro del patio desolado. Improvisaron un espacio para la memoria. Un jarrón roto se convirtió en un altar de cenizas. Sobre él, Malik depositó un fragmento del rollo chamuscado y la media tira de tela de Noema. Una niña pequeña, conmovida, trajo una piedra lisa y la colocó al lado. El Señor contemplará esto, afirmó Noema. Él no desprecia un corazón quebrantado, añadió Nahum. Durante horas, Malik transcribió nombres en una tablilla limpia con la meticulosidad de un artesano para que la lluvia y el tiempo no volvieran a borrarlos. Escribía lentamente, con la cadencia de una curación. El pueblo esperaba en silencio reverente. A cada línea, Noema susurraba: presente.
Y la multitud respondía con un coro solemne. «Escuchado, está completo», dijo Malik al terminar. Finalmente, Nahum ató la tablilla a un poste quemado. «Aquí permanecerás, memoria imborrable». Una llovizna suave aplacó el polvo y lavó los ojos de los presentes. «¿La ciudad?», dijo Noema, su voz cargada de un saber ancestral. «Ahora aprende a ser solo tierra». Malik descendió y se mezcló con la gente. Niños dormían en los brazos de sus madres, con ceniza en el cabello. «Volveremos a escribir», dijo Malik con una nueva esperanza. «Una historia diferente, que empiece con la verdad y culmine con la misericordia», añadió Noema. Una brisa fría recorrió el lugar, trayendo consigo la quietud del final y el presagio de un nuevo comienzo. ¿Contarás esta historia a quienes no desean escucharla o guardarás silencio, permitiendo que otros vuelvan a edificar muros sobre huesos que aún claman por descanso? Preguntó Nahum, su voz profunda y resonante. «Huesos que aún imploran paz. Yo la contaré, incluso si duele», respondió Malik, con las manos aún manchadas de ceniza, pero con una firmeza renovada en su espíritu. «Habla, hijo», dijo Nahum, con una mansedumbre que no ocultaba su resolución. «La ciudad cayó, pero la lección perdura». La epopeya de Nínive no es meramente el registro de una metrópolis que se desintegró en escombros, sino una advertencia atemporal grabada con piedras rotas y lágrimas olvidadas. El anuncio de Nahum se cumplió, no porque Nínive fuera invulnerable a la caída, sino porque se volvió demasiado ensimismada para percibir su propio destino. La soberbia de sus monarcas erigió murallas altísimas, pero la injusticia cavó grietas profundas en sus cimientos. La arrogancia silenciaba la compasión, y la crueldad se había enquistado como rutina en palacios y plazas por igual. Cuando llegó el momento del ajuste de cuentas, ya no quedaba espacio para la gracia. La copa de la ciudad se había desbordado. Nínive se esfumó, pero su legado permanece. El mensaje de Nahum trasciende los siglos y se entrelaza con las decisiones que tomamos hoy. Nos insta a reflexionar sobre la naturaleza de lo que estamos construyendo. ¿Son casas edificadas sobre la vanidad o sobre la verdad? ¿Caminos trazados por la soberbia o por la humildad? El eco de su profecía no solo nos habla de una urbe lejana, sino también de aquello que cada uno de nosotros permite germinar en su propio corazón. ¿Cuántas veces, al igual que Nínive, creemos que nuestras acciones carecerán de consecuencias? ¿Cuántas veces ignoramos los signos que nos rodean? La caída de aquella ciudad no fue un simple evento histórico. Fue un recordatorio contundente de la fugacidad de la gloria humana y de la ineludibilidad del juicio divino. La pregunta que la ruina de Nínive lega a cada generación es sencilla, pero a la vez trascendental. ¿Sobre qué cimientos estamos construyendo nuestras vidas? Si es el orgullo, tarde o temprano nos derribará sin piedad. Pero si es la justicia, si es la verdad inquebrantable, si es la humildad que reconoce la voz de lo trascendente, entonces, incluso en medio de las más feroces tempestades, tendremos un suelo firme donde permanecer de pie. Que la historia de Nínive despierte en nosotros la conciencia de que ninguna fuerza humana, por grandiosa que se crea, puede eludir la verdad última. El tiempo fluye, los imperios se desvanecen, las voces humanas se extinguen, pero la palabra del Señor permanece en pie, inalterable. Ilumina generaciones, interpela corazones, corrige sendas. Nínive ya no existe, pero su caída resuena con más fuerza que los clamores de su pretérita gloria. ¿Repetiremos sus pasos o aprenderemos antes de que sea demasiado tarde? Que cada uno de nosotros elija la humildad sobre el orgullo,
la justicia sobre la crueldad, la verdad sobre la mentira, porque la arrogancia siempre conduce a la ruina, pero el arrepentimiento abre las puertas a una esperanza que nunca se apaga. Que podamos aprender de Nínive mientras aún tengamos tiempo, porque los años pasan, los reinos se desmoronan, pero la verdad y la justicia de Dios son eternas.